Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados oyentes y videntes del programa de Observatorio Internacional. En esta oportunidad y aprovechando la feliz coyuntura de que se dio en esta semana o en estos días un evento, un curso acá en la Universidad Andina sobre la OMC y su funcionamiento, en el cual intervino Francisco Rivadeneira, a quien voy a presentar enseguida. Le hemos invitado para conversar un poco en la forma que lo hacemos en este programa, en forma amena, dialogal, nada de presentaciones magistrales, en contrapunto, por supuesto, o algunos elementos sobre esta temática, que es una temática crucial para la economía mundial, como vamos a poder ir viendo en el desarrollo de este programa. Bien, entonces, para arrancar, comienzo presentando a ustedes a Francisco Rivadeneira, quien ha ejercido una serie de funciones en el aparato estatal y organizaciones como la Corpey en Quito y en la Sierra, representante en Cámara Mundial de Líderes Empresariales, ex delegado del Ecuador ante el FMI en años pasados, ex ministro de Comercio Exterior, participante en la formulación de esa cartera de Estado, o ex que luego se confunde, como vemos ahora, con ya no es solo Ministerio de Comercio, sino es producción, pesca y no sé qué más. Bien, luego ex viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica en la Cancillería, es un ex alumno de nuestra clase, de nuestra casa de estudios de la Universidad Andina, de nuestra maestría en Relaciones Internacionales. También lo hemos invitado como docente en algunas oportunidades. Ha hecho estudios de posgrado en Relaciones Internacionales, en Derecho Internacional, en Comercio, en universidades básicamente europeas. Bien, sin más, bienvenido Francisco, pasemos a conversar inmediatamente, pero le doy el espacio para su salud. Muy buenas tardes con todos los que nos están escuchando. Buenas tardes, querido economista Marco Romero. Para mí es, como siempre, un enorme placer poder compartir un espacio con usted. Siempre se le recuerda con respeto, aprecio, admiración. El economista Romero fue mi profesor en Relaciones Internacionales, justamente en Andina, hace ya algunos años, y siempre recuerdo su cátedra y todos las recomendaciones, consejos y conocimientos que nos impartió. Y bueno, para mí es absolutamente espontáneo y natural también el poder participar en espacios relacionados a la Universidad Andina Simón Bolívar, que como sabe mi querido economista, es una universidad a la cual respeto mucho y le tengo un enorme cariño. Así que estoy completamente a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias por sus conceptos. Pasamos sin más. Le propongo una agenda en 2 puntos. Antes de entrar en las discusiones teóricas sobre el multilateralismo y sobre todo el multilateralismo comercial global, hoy los impactos de pandemia, los impactos de la guerra Rusia-Ucrania, conversar antes de ello con un poco o una especie de balance. Usted que ha estado cerca de estos temas durante estas últimas 2 décadas al menos, ¿cuál sería a su criterio el balance de la OMC 95-2015, digamos? Bueno, como justamente lo mencioné en el evento que se dio en Andina esta semana, a principios de esta semana, para inaugurar la cátedra de la Organización Mundial de Comercio conjuntamente con esa universidad con la Universidad Andina y este organismo internacional. Yo considero
de que ha habido un retroceso o por lo menos un avance poco significativo en el ámbito de las relaciones económicas internacionales y de manera particular del comercio internacional después de lo que es propiamente la constitución en el año 95 de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, si hacemos un análisis comparativo de lo que se logró durante el periodo del GATT y particularmente en su última ronda, la ronda de Uruguay, que fue tremendamente exitosa, considerada la negociación más extensa y más compleja en el ámbito de las negociaciones en el ámbito del comercio internacional. Los resultados que ha tenido la Organización Mundial de Comercio, mi querido profesor, posteriormente han sido bastante escuetos. Y bueno, no sé si usted desee entraría al detalle de las razones detrás, lo podemos dejar para más adelante, pero definitivamente no ha sido muy exitoso, no ha sido muy exitosa la Organización Mundial de Comercio en lo que respecta a uno de sus razones de ser, es servir como el principal espacio para las negociaciones multilaterales en el ámbito del comercio. En otros aspectos, y eso sí insistí, creo que la OMC ha seguido avanzando y sigue siendo valiosa, como en el tema de tener un espacio donde se recopila todo el ámbito y la normativa del comercio internacional y se hace seguimiento a sus avances y a los compromisos que adquieren los países. Y sobre todo, y algo muy importante que yo sé que usted valora como yo, sigue siendo la Organización Mundial de Comercio una de las instituciones que más apoya a los países y en especial a los países en vía de desarrollo y dentro de los países en vía de desarrollo a los de menor desarrollo relativo en el ámbito del capacity building, que es el preparar, formar a funcionarios en este caso, pero también al sector privado y a la sociedad civil para que puedan aprovechar por un lado o participar en los temas de la OMC, en la Organización de la OMC de una manera adecuada. Listo. No, usted ha mencionado una serie de temas que ameritarían incluso sesiones completas de otro programa, y porque me parece que son afirmaciones bien gruesas, bien grandes, que no tenemos el tiempo de abordarlas. Entonces yo por eso le planteé una pregunta más general. Entonces yo lo que le quería decir, con la ventaja de las casi más de 3 décadas, casi 3 décadas de transcurridos, ¿cree usted que fue adecuado el cambio o se lograron los objetivos buscados con el paso del GATT a la OMC? Bueno, yo creo que en términos generales sí, desde la perspectiva primero de que definitivamente la Organización Mundial de Comercio se ha vuelto el principal foro multilateral e internacional que abarca el ámbito del comercio internacional y agrupa prácticamente ya toda la economía mundial. Por encima del 98% del total del comercio internacional está representado a través de los estados en la institución. En otras palabras, como mencionaba esta semana en el otro foro, mi querido economista, la OMC pasó a ser de lo que el GATT inicialmente era, que era un grupo básicamente pequeño de países poderosos y ricos, donde básicamente se ponían de acuerdo para mejorar el intercambio comercial entre ellos, a un foro mucho más amplio, donde la mayoría de manera desproporcional de sus miembros son países en vía de desarrollo y que desde esa perspectiva, sobre todo a partir de la ronda Doha, yo diría, tal vez antes también, pero sobre todo en la ronda Doha, se ha buscado progresivamente darle un mayor énfasis a la economía del desarrollo y a los intereses del desarrollo del tercer mundo dentro del contexto de las discusiones del comercio internacional. Por otro lado, querido economista, como también lo comentaba en este foro que usted mencionó, yo creo que a la final la OMC ha cumplido también en parte uno de los, si no, yo creo que el rol principal, el objetivo principal que tenía. Para mí, la Organización Mundial de Comercio, lo que era el GATT anteriormente, de manera, digamos, complementándose con las dos instituciones que se creó en Bretton Woods, que usted las conoce porque las enseña, lo que es el Fondo Monetario Internacional y actualmente lo que es el Banco Mundial y su sistema. Tenían a la final, como usted sabe, porque usted domina estos temas, mi querido profesor, tenían como objetivo principal evitar no uno, no dos, sino un tercer conflicto bélico mundial. Y una de las razones por las cuales se crean estas instituciones, y sobre todo en este caso particular para alguien que regule el comercio internacional, era para que básicamente evitemos una de las causas o uno de los aspectos que aparentemente pudo habernos llevado, en especial a la Segunda Guerra Mundial,
a raíz de la crisis del año 29 y del crack de Wall Street, de la Gran Depresión, que fue básicamente el regreso o el resurgimiento de manera sustancial del proteccionismo en el mundo, que impidió, básicamente hizo que los países se cierren al comercio mundial, generó una mayor competencia e incrementó de manera holgada, importante, los conflictos comerciales. Entonces, hay todo un análisis al respecto de que esta pudo haber sido con otras, como el incremento de la intolerancia durante ese periodo que nos llevó a los movimientos fascistas, el regreso de un nacionalismo de corte populista y extremo que se basa básicamente en diferenciar y resaltar lo bueno del país con relación a los otros y sobre todo al enemigo, fueron los elementos que llevaron básicamente a que al fin y al cabo se justifique ciertas invasiones muy parecidas, muy difícilmente justificables, querido profesor, como la que actualmente que usted mencionó se está viviendo, que es el caso del conflicto ruso-ucraniano. Recordemos, por ejemplo, la invasión de Japón a Manchuria, de la Italia fascista de Mussolini a varios estados que eran ya prácticamente independientes en el África. Y finalmente, recuerde usted, mi querido profesor, porque yo sé que, insisto, sé que usted domina estos temas y lo conoce, el caso de la Alemania nazi, que primero incorporó a Austria, después las zonas de origen germánico de República Checa, de lo actualmente República Checa, y terminamos finalmente con la operación Blitzkrieg, relámpago para la invasión de Polonia. Entonces, en ese sentido, yo creo que estas instituciones han cumplido su rol, y la OMC y el GATT, en el sentido de que han reducido de manera sustancial los posibles conflictos de carácter comercial. Ahora, eso hasta estos últimos años, porque usted sabe perfectamente que hemos vuelto también a ver una proliferación de los conflictos comerciales en el mundo, inclusive de aquellos que son los que defendieron este sistema después de la Segunda Guerra Mundial, como el caso particularmente de los Estados Unidos, entre otros. Sí, de acuerdo, gracias. No me parece muy interesantes las referencias históricas. Sin embargo, me parece que también allí tendríamos que ir precisando algunas cuestiones. Entonces yo comenzaría con más que verlo desde atrás, verlo de hoy, con las lecciones de los objetivos que se planteaban. Entonces, usted habló de, sí, efectivamente, la única organización diseñada, pensada en Bretton Woods, que no nació, es la OIC, la Organización Internacional de Comercio, porque en los Estados Unidos los sectores cuyos intereses consideraban se verían afectados, se impusieron. Entonces, a mí me parece que allí hay, y por ahí le preguntaría, ¿qué similitudes encuentra usted entre ese periodo y lo que pasó bajo la administración Trump? Uy, todos, mi querido profesor. O sea, yo creo que, como lo mencioné hace un rato, la administración particularmente republicana bajo el liderazgo de Trump ha generado un retorno a todos los aspectos que yo mencioné. O sea, recuérdese el lema que tenía el gobierno del presidente Trump de America First, primero Estados Unidos, básicamente. Esa es la máxima muestra, de nuevo, de una visión nacionalista que se basa en el antagonismo con el resto del mundo. El tema, muchos consideran, como usted sabe perfectamente, al gobierno del presidente Trump un gobierno de carácter populista, definitivamente diferente inclusive a lo que ha sido históricamente el Partido Republicano. Dentro de la política nacionalista, ha propuesto, ha promovido de nuevo el proteccionismo, ¿no? Y las sanciones a veces que van más allá de lo solicitado o permitido, de lo permitido por la OMC, como las sanciones que se tomaron, por ejemplo, en contra de China, pero también de otros países en áreas en las cuales los Estados Unidos está a la defensiva, es sensible, como por ejemplo el ámbito de la metalmecánica, como es el tema del acero, entre otros. Entonces, y bueno, en general, la política de Trump, el trumpismo, está muy basado, mi querido profesor, en irse en contra de lo que históricamente ha sido la visión de los Estados Unidos, que es el promover la globalización y el libre comercio. Muchos de la gente en el entorno de Trump no le ve con buen ojo a los acuerdos de libre comercio y en general al multilateralismo y a la OMC. Recuerde que Trump peleó fuertemente, por ejemplo,
digamos, el ejecutivo americano asumió a través del USTR, que maneja los temas del US Representative, asumió una posición muy dura en contra de la OMC, por ejemplo, en lo que respecta al sistema, al mecanismo de solución de diferencias o controversias, no queriendo a la final que vuelva a funcionar la segunda instancia que es el panel. No permitiendo que haya un recambio de jueces para que este instrumento, esta instancia funcione adecuadamente. ¿Y qué está detrás? De nuevo, este sentimiento de que el exceso de libre comercio, de que un organismo internacional con cierta pizca, por lo menos, de transnacionalidad, de supranacionalidad, perdón, pueda irse en contra de los intereses americanos. Esto también es válido para otros países como China, pero Estados Unidos definitivamente no está contento con el mecanismo. Entonces yo veo muchas similitudes, querido profesor, pero no está solo limitado a los Estados Unidos. Estamos viendo en otros países también, como la misma China, Rusia definitivamente, entre otros, ¿no? Inclusive dentro de la Unión Europea es el caso de algunos de los países miembros, ¿no? Que se han movido mucho, particularmente hacia una derecha populista. El ejemplo de Cuba, por ejemplo. Sí, pero antes de cerrar eso y de pasar a los procesos más recientes, y haciendo referencia a autores o tomadores de decisiones que han intervenido allí, o sea, y análisis académicos que se han hecho, es claro que para muchos se señala la OMC nace en la fase de hiperglobalización, cuando los Estados Unidos era el poder predominante de lejos, con una ex Unión Soviética despedazada, con una China que ascendía, es verdad, pero muy lejos todavía de las posiciones norteamericanas. Y desde allí para acá, en estas 3 décadas, por supuesto, ha habido desplazamientos, como siempre existen en las relaciones económicas internacionales, porque esa es la ley inexorable. Nuestro querido maestro Robert Gilpin, él decía, no hay ninguna razón para que los países crezcan a tasas de crecimiento similares. Es absolutamente diferenciado según las políticas, las ocasiones, el contexto, la región, en fin, una serie de factores. Entonces, una primera cuestión es que el principal producto de la OMC que se esperaba era la culminación de la ronda Uruguay y su paso a la ronda Doha es un completo fracaso. No se avanzó en nada. Si algo se avanzó del 2015 para acá, fue en lo que, y ahí vendría la pregunta, en un proceso similar al que ocurre en instituciones financieras internacionales tipo BID, Banco Mundial, FMI, incluso de alguna manera en ciertos ámbitos de Naciones Unidas. La creación de estos comités especiales, que es donde se comienza a impulsar, porque es más fácil que frente a un foro de casi 200 países, con una amplia mayoría de países en desarrollo, o las agendas buscadas por los países más desarrollados. Entonces ahí la pregunta sería, o sea, ¿cómo ve usted este análisis que es muy, muy duro frente a la OMC? Y no de latinoamericanos, sino incluso de autores europeos, norteamericanos. Pero le agregaría otro. Usted mencionó, y es muy, muy relevante, el tema del proteccionismo. Pero el proteccionismo no nace con Trump. El proteccionismo no nace ni con padre e hijo Bush. El proteccionismo, como usted lo sabe mejor que yo, porque usted estudió en la Unión Europea, existe desde que se inició el proceso de integración. El proteccionismo agrario norteamericano existe desde entonces y se ha mantenido evolucionando de acuerdo a cómo evolucionan los términos de comercio, fundamentalmente los precios, y sobre todo desde los cambios ocurridos desde cuando nació la OMC para acá. Y señalaría solamente los dos, digamos 3. Uno, la crisis del 2008-2009, cuyas secuelas se expandieron a Europa y que dieron origen a think tanks
europeos, norteamericanos, que han hecho la radiografía de la evolución del proteccionismo en el mundo, todos los países. Y allí tenemos un ascenso brutal del proteccionismo. ¿Qué significaba eso entonces? Que las estructuras de gobernanza global del comercio no estaban funcionando o estaban funcionando en forma sesgada. Y un último elemento que me parece es necesario destacar es que precisamente ese descontento entre los países más poderosos en el ámbito comercial con el funcionamiento de la OMC ha llevado a una proliferación. Hoy día existen más de 580 acuerdos de comercio preferencial. Y como sabemos, los acuerdos de comercio preferencial son cualquier cosa menos libre comercio. Entonces, algo está disonante ahí. Bueno, sí, voy a tratar de responder su pregunta desde varias aristas, desde varias perspectivas, profesor. La primera, si usted me permite complementar su primer razonamiento que yo comparto, estamos de acuerdo totalmente de que durante finales de 80, principios de los 90, los Estados Unidos tenía desde la perspectiva económica una ventaja en términos relativos o comparativos a otras grandes potencias o en general a otros países en el ámbito económico. Y sin duda esta fue una de las razones por las cuales a ellos estaban más abiertos y había una mayor conveniencia para avanzar en la ronda Uruguay y todos los resultados que eso generó, porque muchos de los temas que estaban dentro de la ronda Uruguay eran de interés de los países desarrollados y específicamente de Estados Unidos, como es el tema de normar la relación entre comercio y propiedad intelectual o tener una mayor apertura en el ámbito de los servicios, ¿no? Que son temas donde ellos tienen una ventaja definitiva. Claro, es efectivamente que esa tendencia posteriormente ya a partir de los 90 hacia adelante se ha ido reduciendo. Estamos de acuerdo, usted sabe muy bien, Estados Unidos desde el punto de vista económico ha ido perdiendo espacio en detrimento de otros y particularmente de la China, pero también está el caso de la India y muchos de los tigres asiáticos, entre otros. Y recuerde también que no es lo mismo una OMC donde está solo los Estados Unidos de la Unión Europea, donde generalmente ellos pueden, y Japón, donde ellos más o menos ya tienen una tradición de llegar a acuerdos y convenios, con ya el ingreso posterior de la Federación Rusa y de China a la OMC. Eso vuelve mucho más complejo el proceso. Además, también es el caso, como siempre digo a mis alumnos cuando siguen mis cátedras en estos temas economistas, este también fue el caso que explica la creación del GATT, ¿no? Acuérdense que después de la Segunda Guerra, más aún en términos comparativos al otro periodo que estábamos hablando, los Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial sin absolutamente ninguna competencia. Por eso, en parte, se explica por qué no nace la OIC, porque los Estados Unidos no le convenía en ese momento, siendo el que dominaba básicamente el comercio internacional, habiendo sido el motor económico y de producción de la Segunda Guerra Mundial, que una institución desde afuera le diga lo que tiene que hacer. Entonces, esto primero. De ahí, segundo, yo francamente creo que estamos viviendo con todo lo que está pasando el fin de la globalización desde la perspectiva ideológica y económica como la hemos conocido, ¿no? No cabe absolutamente duda. ¿Significa esto que va a desaparecer y que vamos a volver a un mecanismo donde cada uno vele por sí mismo por encima de los intereses internacionales? Lo dudo, pero definitivamente estamos viviendo cambios y ojalá este espacio sirva para poder tener una globalización que sea mucho más justa y que pueda incrementar de manera sustancial los beneficios para la mayoría de la población que no ve justamente las ganancias de ser parte de esta globalización. Tres, usted tiene toda la razón, o sea, vuelvo a insistir, después de la ronda Uruguay, que fue un éxito definitivamente, en el ámbito de las negociaciones económicas en la OMC a nivel multilateral realmente no hubo avances sustanciales. Algo ha habido, por ejemplo, a nivel multilateral, en la época de Acevedo, le recuerdo, mi querido profesor, con el tema, por ejemplo, del acuerdo de facilitación de comercios, pero tampoco es sustancial. Ahora, en los últimos meses, se logró finalmente avanzar un poco, por ejemplo, en el acuerdo sobre pesca. Y bueno, entre comillas, avance o victoria, como lo dicen algunos, en el tema del waiver con relación a la utilización, a la final, por bienestar público, por salud pública de las vacunas para el COVID. Pero viene esto casi después de 2 años de que estábamos en el peor de los momentos. Entonces, podemos discutir si esto es una victoria o no, ¿no? Y si es suficiente. Ahora,
¿Qué ha habido en el interín? Lo que usted primero dijo y que lo conoce y lo conversábamos en sus clases. En las negociaciones a nivel multilateral se estancaron. Los países, sobre todo más poderosos, decidieron irse por la vía de los acuerdos de libre comercio, centrados en el artículo 24 del GATT, que permite a los miembros de la OMC de negociar zonas de libre comercio, unión aduaneras, o sea, avanzar en la liberalización siempre y cuando no generen nuevos obstáculos al resto de miembros de la OMC. Entonces, ha habido esta proliferación que usted bien mencionó de los acuerdos que, como lo dice el famoso, este concepto, lo explica perfectamente, lo vuelve visualmente muy interesante para entender lo que es el famoso spaghetti ball, ¿no? Ayúdeme ahí, en español sería no le escucho, mi querido profesor, se puso en mute. La olla de espaguetis. Y que a la final es contraproducente para el principal usuario del comercio internacional, para quien se hace todo esto, que es el empresario. O sea, el empresario tiene que batirse ahora con una cantidad impresionante de acuerdos, cada uno con condiciones diferentes, listas de acceso diferentes, arancelarias, reglas de origen diferentes, etcétera, que le vuelve tremendamente complejo. Pero de alguna manera, para rescatar un poco el espacio a raíz de este fenómeno, la OMC y no quedarse totalmente aislada ante esta realidad, lo que se planteó, y de alguna manera usted lo mencionó y comparto esa visión, es pasar de priorizar, no los acuerdos multilaterales, seguir avanzando en negociar esos acuerdos, pero en el interín se ha ido acelerando lo que se denominan la negociación de acuerdos plurilaterales. Entonces, han habido avances en los acuerdos plurilaterales donde el principio es básicamente los que quieren y tienen interés, entran, negocian y se comprometen jurídicamente y el resto pues se va uniendo cuando quieren. Y ha proliferado, no solo, en particular en los últimos años ha habido avances en algunos temas como comercio electrónico, compras públicas, etcétera, en esos temas. Y esa es una de las maneras como la OMC a la final vende el que a nivel de negociaciones, de foro de negociaciones, no ha parado de avanzar, porque he dicho, bueno, no hemos multilateralmente, pero nos hemos ido por esta vía. Es discutible también, ¿no? No, ahí en lo que acaba de decir, unas dos preguntas centrales. Académicos norteamericanos como Danny Roderick, por ejemplo, o el propio Stiglitz, entre otros, han planteado que cuando se construyó la arquitectura de Bretton Woods, incluso es un mito eso de que los países latinoamericanos estuvimos casi mustios ahí, participamos, impulsamos muchísimo el tema desarrollo. Entonces el tema desarrollo aparece en la creación de Naciones Unidas, en el tema de los orígenes de Bretton Woods, pero luego se esfuma. O sea, algo que mencionó usted hace un ratito, el trato especial y diferenciado. Por ejemplo, ahora es una figura absolutamente desaparecida de las negociaciones comerciales. Todos dicen eso y es del pasado, ya no funciona. Y entonces ahí me parece curioso lo que usted señaló respecto a esta pequeña fracción del sistema de comercio que tendría algún carácter supranacional. Lo que usted escribió en la última parte de su intervención anterior muestra claramente que ahí no estamos hablando de gobernanza global, estamos hablando de simplemente nosotros nos ponemos de acuerdo, los que quieran seguir con nosotros, venga. Entonces, el trato especial y diferenciado y esta proliferación de acuerdos comerciales preferenciales, como se evidenció en la renegociación del Telecán para pasar al TEMEC, es claro que simplemente abre todas las posibilidades para que las asimetrías de poder evidentes en el comercio mundial, en temas no solo comerciales, de servicios tecnológicos, sino también de logística y otros, se impongan y sea más fácil lograr esas modificaciones de acuerdos. Entonces, en ese sentido, usted reiteró, tiene un criterio positivo de la Ronda Uruguay. Si hubo alguna de las evaluaciones 97 a 2001, cuando nace Doha 2, era de que la Ronda Uruguay tuvo obligaciones muy asimétricas. Los países, básicamente India,
los más agrícolamente poderosos, Brasil, Mercosur, etcétera, fueron sometidos a ajustes que en el caso de Europa, como decíamos hace unos minutos, o en el caso de los Estados Unidos, simplemente estaban fuera de cuestionamiento alguno. Entonces, eso es absolutamente asimétrico. Pero ahí, para acercarnos ya a lo actual, le plantearía una pregunta con una evidencia empírica que me parece digna de resaltarse. El actual ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Campo, plantea, antes de hacerse cargo del Ministerio de Hacienda, él dice, bueno, acá en Colombia y en América Latina tenemos un problema de polarización enorme, que lleva a simplismos, solo Estado o solo sector privado, el uno es Satanás y el otro es la divina providencia. Entonces, eso no funciona en ningún país del mundo. Pero lo más interesante para lo que estamos hablando ahorita del comercio es que él dice, y usted recordará mejor que mí, por su paso por Coipey, etcétera, los años 80 y 90, el Ecuador era importador neto de maíz de Colombia. ¿Por qué? Porque los avicultores, los que necesitaban producir el alimento balanceado, preferían el maíz colombiano, que iba a llegar más barato, y entonces teníamos ese conflicto que se armaba con los productores ecuatorianos agrícolas que no podían salir de su producción. De esa situación, repito, en que Colombia nos exportaba maíz, José Antonio Campos señala cómo hoy día el cuarto país importador más grande del mundo de maíz es Colombia. ¿Por qué? Lo mismo que pasaba en Ecuador ha pasado en estos últimos años en Colombia. O sea, los avicultores, los productores de alimentos balanceados, etcétera, han desechado la adquisición del maíz colombiano y están importándolo más barato de transgénico y todo de Estados Unidos, de países europeos, incluso de India, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que decía él? No, pues esto es absurdo. No podemos convertirnos en el principal importador de un producto que hemos demostrado históricamente tenemos capacidad de producir. Entonces, ¿no le parece a usted que, como usted comenzó a esbozarlo, estamos asistiendo a un proceso de transición y de cambio en la globalización comercial? Fundamentalmente, la financiera va por otros canales, eso dejaremos para otro programa, pero ¿qué está? No sabemos bien a qué transición estamos viendo. Y ahí le plantearía una cuestión que me parece muchísimo más crucial. Si algo nos ha demostrado la pandemia y el conflicto en Ucrania, es que lo que considerábamos que eran pasos, niveles, desarrollos adquiridos de la globalización, pues están siendo cuestionados totalmente. Y cuestionados no por países en desarrollo, sino por los propios países más desarrollados, por los propios Estados Unidos, cuando dice, tenemos que pasar, lo dijo a mediados de este año, o Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, dijo, tenemos que irnos al friendshoring o al nearshoring. ¿Qué significa eso dicho en español? Dice, tenemos que relocalizar las cadenas globales de valor, lograr que las empresas norteamericanas que se fueron a producir donde sea, en México, en China, en Vietnam o en donde fuera, regresen para generar el empleo. ¿No le parece que estamos más cerca de los años 30 del siglo pasado? Bueno, mi querido economista, primero, antes que nada, con relación a la primera parte de su análisis, de acuerdo en absoluto con usted de que en general es considerado un éxito la ronda de Uruguay porque se lograron compromisos sustanciales en muchas áreas, pero definitivamente esto fue sobre todo en base a los intereses que tenían las grandes potencias como los Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, etcétera, dentro de lo que era el contexto de la ronda. Quedaron ciertos temas efectivamente en donde no se avanzó, particularmente para los intereses de los países en vía de desarrollo en la ronda, pero inclusive entre ellos. Así Y el es. tema fundamental, trascendental, esencial que quedó pendiente de avanzar y que a la final, como usted lo dice, fue hasta cierto punto injusto,
para muchos países del tercer mundo es el tema agrícola. O sea, en parte, mi querido economista, yo le recuerdo que una de las razones por las cuales fracasó la ronda Doha es porque uno de los temas sociales donde no hubo avance fueron en las discusiones entre los países en vía de desarrollo y en particular la India a la cabeza con Brasil y el grupo de Cairns, que son los países competitivos en la producción sobre todo de productos agrícolas de clima templado, que son los que subsidian los países del norte, que querían una mayor apertura para esos productos en los Estados Unidos, de la Unión Europea y en algunos aspectos en Japón, como para el arroz, y no hubo acuerdo. Pero también hubo, tanto en la ronda Uruguay como posteriormente en la ronda Doha, una pelea tremenda entre Estados Unidos y la Unión Europea que querían ambos que justamente se reduzcan mucho más los subsidios, se reduzcan el tipo de subsidios y ayudas internas que se podían dar, etc. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Segundo, el trato especial y diferenciado. O sea, el trato especial y diferenciado sigue siendo uno de los conceptos y de los articulados más importantes que tiene la OMC y el GATT, el articulado del GATT propiamente. Es un concepto vivo y que existe y está ahí en la OMC. Pero sí, estamos de acuerdo que en términos generales su valor, su presencia en las negociaciones se ha ido reduciendo. ¿Cuál podría ser, entre otras, una explicación para entender esto, para explicar esta situación? Se debe a que probablemente el trato especial y diferenciado ya en la práctica se ha ido cada vez más concentrando para ayudar a los países más pequeños, los países islas, los países que son muy pobres, ¿no? Y ellos a la final se les sigue dando mucho apoyo, pero no tienen casi ninguna influencia en el comercio internacional. Mientras que dentro de esta gran categoría de los países en desarrollo o del tercer mundo, que para mí eso ya no tiene absolutamente ningún sentido, no sé qué opina usted economista, pero ahí han metido a todo el mundo en ese cajón ahora. Muchos de los miembros de la OMC han pasado a ser países de renta media, o inclusive más. Pensemos el caso de China, de Corea del Sur. ¿Qué es? ¿Un país en desarrollo? O en muchos sentidos, para mí, ya es un país desarrollado. Y les va en muchos sentidos mucho mejor que a Europa en este momento, o a los mismos Estados Unidos. Entonces, como yo he visto, y muchos analistas dicen que hay una reticencia a que muchos de esos países sigan obteniendo ese trato especial cuando ya están en condiciones para competir. Entonces, es este famoso concepto en inglés de free rider, ¿no? Que obtiene gratuitamente todos los beneficios. Entonces, ese es el segundo elemento. Ahora, algunos aspectos que están aprobados, concertados por el GATT, la OMC y también en este caso la UNCTAD, siguen en vigencia y ayudan un poco aún al tema del trato especial diferenciado, como a través de la cláusula de habilitación que fue discutida y declarada en la UNCTAD y posiblemente, digamos, articulada, aceptada jurídicamente en la OMC. Aún tenemos, por lo menos, estas ventajas que otorga, por ejemplo, los Estados Unidos, cada vez menos, lamentablemente, mi querido economista, y sabe que esa fue una de las razones por las cuales tuvimos que negociar un acuerdo con la Unión Europea, porque ya no había el SGP+, pero hay aún el sistema general de preferencias que está dentro de este contexto para ayudar a los países en vía de desarrollo a que accedan a mercados más amplios sin nada a cambio o poco a cambio o por lo menos nada a cambio lo comercial, ¿ok? Entonces, eso como otro elemento. Entonces, de ahí, ya respondiendo básicamente a su última pregunta, yo sí creo, vuelvo a insistir, de que definitivamente, como dice el ministro Campo, que lo conocí y tuve el privilegio de conocerlo en varias ocasiones en Ginebra, cuando él asistía al Fondo Monetario Internacional en representación de Colombia. Recordar que fue ministro de Agricultura también del pasado, entonces conoce también la realidad colombiana. Exactamente. Entonces, yo comparto esa visión, en el sentido, verá, yo lo que siempre, esa es una de mis principales creencias, y la transmito siempre a mis estudiantes y en los foros como estos. Para mí no existe tal cosa, mi querido economista, como lo plantea la ideología, como el libre comercio absoluto, el aperturismo absoluto, o por el otro lado, el otro extremo, que es la autarquía. O sea, en el mundo, en la práctica, todos los países comercian, unos más que otros, otros menos que otros, y todos aplican medidas a la final de protección en base a qué, algo que usted y yo conocemos perfectamente, que son los intereses, ¿ya? Entonces, en base a los intereses, miran qué abren y qué no abren, y no solo tomando decisiones en base a intereses de carácter económico y comerciales, sino también de carácter políticos y sociales, ¿no? Entonces, la política americana, por ejemplo, campeona como usted mencionaba, del libre comercio, ha ido en la práctica aumentando, reduciendo su proteccionismo en base a la realidad y la coyuntura del momento y sus intereses. Y yo creo que
para gobernar, mi querido profesor, sobre todo lo que uno que tiene que ser es pragmático. Olvidémonos de las ideologías que son cada vez menos, al menos las ideologías de izquierda y de derecha per se, como fueron planteadas en el siglo XIX y siglo XX, tienen cada vez menos sentido. En la práctica lo que se requiere es gente que sepa utilizar las herramientas de manera pragmática y tomar decisiones en base a los intereses del país, de la mayoría y de los sectores y de la estrategia de la planificación a la cual uno quiere llegar. A veces lamentablemente no existe eso, al menos no a largo plazo a través de políticas públicas, de políticas de Estado, sino solo políticas de gobierno y por ende temporales. Entonces, no, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ahí le preguntaría, sin hacer referencia a ningún gobierno en específico, pero ¿le parece a usted que no son dignas de ser escuchadas, de analizadas en el contexto que estamos comenzando a revisar de la situación más actual, de la validez de volver a firmar o de seguir en la firma de acuerdos de libre comercio absolutamente asimétricos que pueden significar el fin del sector lácteo o el fin de la metalmecánica o de la línea blanca en Cuenca, etcétera? Porque nos hemos planteado como objetivo, sin más, entrar a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es más que un conjunto de buenos discursos y punto, no hay más. No existe de concreciones, de desarrollos efectivos, prácticamente nada. Ni las bolsas de valores, ni los mercados de capitales, nada de eso se ha avanzado. Porque, por lo que usted acaba de decir, o sea, los intereses que podían haber ido en un determinado periodo en esa dirección, cargados de ideologías, llevaron a plantear eso. Pero después vemos que no parece lo más adecuado hoy día. Bueno, economista, no comparto la visión en gran parte, y permítame, voy a argumentar, pero antes de eso, sí quisiera cerrar la pregunta anterior con este tema de la agricultura y de lo que decía nuestro querido amigo, nuestro querido colega colombiano, y que va un poco a reforzar lo que estamos hablando. Verá, para mí hay un elemento adicional y trascendental, sustancial, fundamental, esencial, que cambia las reglas de juego en este momento, y que usted lo conoce perfectamente, que es el problema ambiental. O sea, es imposible en la actualidad negar de que existe ya un cambio fundamental en el medio ambiente. Probablemente en parte tiene que ver con los ciclos normales de los cambios en el ambiente, en la biodiversidad, etcétera, en el clima, pero que definitivamente es muy difícil negar, como usted sabe, economista, que gran parte de eso es resultado de la influencia que tiene el hombre a través de su sistema económico. Entonces, ¿cuál es el resultado, mi querido economista? Usted sabe perfectamente, lo estamos viendo. Vive cómo se ha secado el mundo, áreas tan importantes y con todos los trastornos y efectos que se vienen a raíz de eso. Mire Europa, España, Francia, los incendios que hay, casi todo el centro hacia el oeste de los Estados Unidos, del Pacífico, que arde. Todo eso está afectando la reducción de la cantidad de agua disponible en todas estas zonas que acabo de mencionar, como algunos ejemplos, porque también podemos ir hacia el Asia para demostrarlo, o el otro cambio, o al revés, ¿no? Zonas que están inundadas de agua con todos los problemas que eso trae, la triple niña que parecería que vamos a tener en esta región, que afecta a nuestra agricultura, etc. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? A lo que quiero decirte con esto es que ante esta realidad, ¿no? Y lo que nos ha demostrado de manera clara la pandemia por un lado, pero con el efecto que tuvo en las cadenas de logística y distribución internacional. Y ahora la guerra específica de Rusia con Ucrania nos demuestran claramente de que ahorita ya no podemos hablar frontalmente de, al menos desde la perspectiva teórica y ideológica, de que debe prevalecer el libre comercio y lo que más o menos eso implica. Porque no podemos nosotros, como usted bien menciona con el ejemplo de Estados Unidos y de las cadenas y el nearshoring, simplemente depender de afuera para poder asegurar un tema que es trascendental para todos los países como la seguridad alimentaria, o si se quiere, vamos a discutir de la soberanía alimentaria, pero por lo menos la seguridad alimentaria. Entonces, si usted me pregunta ahorita, a raíz de lo que ha pasado en Ucrania, de que como ellos son de los más grandes proveedores de maíz, de trigo, y por ende que tienen un efecto de oleaginosas como girasol, y que todo eso tiene efecto, por ejemplo, en los balanceados y a su vez, para animales, y a su vez eso afecta casi todas las cadenas cárnicas, etcétera, y que han hecho que se disparen los precios internacionales en alimentos fundamentales como el pan. Por supuesto que tiene sentido de que ahorita se priorice, yéndose en contra de la visión teórica e ideológica del libre comercio, la seguridad alimentaria en esos sectores del país.
Mire, yo salí ayer de una reunión con empresarios muy destacados y conocidos de este país que están planteando justamente desarrollar un proyecto para aumentar de manera sustancial, pero con altos niveles de productividad en base a los avances científicos, la innovación y la inversión en tecnología en el campo, para que vuelva a aumentarse de manera sustancial el hectareaje en trigo en la sierra y maíz en la costa. En parte justificado por todo esto. Si usted me pregunta si eso tiene sentido para mí, definitivamente. ¿Y acaso eso me vuelve una persona de izquierda? No, simplemente estoy pensando de manera pragmática en base a la lógica. ¿no? Entonces, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y como consecuencia de eso, vuelvo a insistir, pensar en los tratados de libre comercio como nacieron y se han mantenido por lo menos hasta la primera década de este nuevo milenio, no tiene ningún sentido. Mire, los Estados Unidos de América, que son los principales promotores, o por lo menos entre los principales promotores de libre comercio y los acuerdos de libre comercio, no tienen ningún interés de negociar este tipo de acuerdos en la actualidad. Así y ya es. no tiene nada que ver, mi querido profesor, con de si son republicanos o demócratas. Ambos consideran que eso está superado. Por eso, con toda franqueza y transparencia, la posibilidad de que nosotros podamos llegar a un acuerdo de libre comercio al estilo que tiene Colombia y Perú, y que fuimos parte en algún momento en la negociación, pero que decidimos levantarnos, es casi imposible. Hay que buscar otras maneras, otros mecanismos para poder asegurar que la oferta exportable del Ecuador, que falta, que no entra por nación más favorecida, puede entrar. Pero pensar en un acuerdo con ellos es muy complicado. Ellos ya no negocian desde hace 10 años acuerdos de libre comercio. Y los pocos acuerdos que han negociado, como con Japón, ya no cumplen las condiciones que tiene la OMC de que el 90% del comercio tiene que ser negociado y que todas las disciplinas tienen que ser incluidas. Se ha vuelto más o menos como un menú, mi querido profesor. Entonces agarran lo que les interesa y van viendo progresivamente si avanzan un poco al estilo de la LADI, que en vez de la LAD lo que hizo es cada uno va avanzando en lo que quiere a través de acuerdos preferenciales, acuerdos de complementación económica, acuerdos regionales, etcétera, hacia un objetivo de que haya una zona de libre comercio y ojalá un mercado común, si bien no lo dice propiamente la LADI a futuro en la región. Entonces, espero responderle a su pregunta con este análisis. Ya, para ir terminando, porque ya se nos acaba el tiempo, usted mencionó el tema de la Unión Europea frente a vacunas y esos temas. O sea, en un evento organizado por nuestro común amigo Michel Levy, que se estaba haciendo el desguace de UNASUR, viendo todos los fracasos que tuvo, etcétera. Yo pregunté, muchos de ellos absolutamente válidos y verdaderos. Yo señalaba en qué medida muchos de esos procesos se están dando o se han dado, incluso en el país, digamos, en el proceso de regionalización más largo, más avanzado, más profundo del mundo, como es la Unión Europea. Entonces, fue vergonzoso ver cómo se peleaban en puertos, en aeropuertos, en las fronteras, los respiradores, las máscaras, el paracetamol, etcétera, etcétera. Entonces, me saltaron ahí, un ciudadano colombiano me dijo, no, eso fue 1 o 2 semanas, no sé qué. Perdóneme, no es cierto. O sea, lo que usted acaba de decir, sálvese quien pueda, también está operando en la Unión Europea. Las políticas comunes se han reducido drásticamente. Entonces, quería preguntarle esa cuestión particular sobre la Unión Europea. ¿Qué dice usted? O sea, ¿está un proceso boyante, seguro, consolidado? ¿O está entrando en fases muy complicadas y probablemente críticas en los próximos 2 años? Bueno, hay permítame saber muy rápidamente 2 argumentos. Primero, con relación a lo que mencionó usted de UNASUR y regresando a la Alianza del Pacífico. ¿Por qué, a mi opinión, UNASUR no terminó de funcionar y también, como usted lo planteaba, la Alianza del Pacífico ya no tiene ningún sentido? Porque son iniciativas que lo que privilegian es lo político y lo ideológico por encima de lo que tiene que ser la integración como su motor, el comercio. Entonces, UNASUR a la final casi se olvidó del comercio y de los intereses empresariales, fue un foro básicamente político, cambió la tendencia ideológica de la región y se finí. ¿Ok?
Lo mismo está pasando con la Alianza del Pacífico y desde esa perspectiva no tiene ningún sentido seguir ahí, porque la Alianza del Pacífico se alejó mucho de su objetivo. La mayoría de la gente desconoce que la Alianza del Pacífico se creó como un mecanismo de los Una países plataforma de exportación. americanos del Pacífico para poder de manera conjunta, ya que no podían de manera sustancial, de manera individual, poder entrar en el mercado del otro lado del charco, los países del Asia. Y eso, en la práctica, usted dice, eso no ha tenido ningún resultado. Y se volvió a la final, más prevaleció el aspecto ideológico, que es del contrario al de UNASUR, pero ese acaba de cambiar también, pues. O sea, como usted sabe perfectamente, todos los miembros de ahorita de Alianza del Pacífico son los que tienen la misma visión de lo que tenía UNASUR. Y bueno, he visto efectivamente que prevalece lo económico, lo comercial. Todo proceso de integración, usted lo sabe, usted domina esos temas, tiene el aspecto político, pero no puede ser meramente político. Allá voy con ese punto. Segundo, con relación a la Unión Europea, yo creo que definitivamente estos últimos años han sido muy duros para la Unión Europea desde muchas perspectivas. La máxima muestra de eso fue la salida del Reino Unido. O sea, el Reino Unido es uno de los principales actores económicos y políticos en Europa. El Brexit, por más que fue, a mi opinión, una mala decisión, respetuosamente hacia mis amigos británicos, de salirse de la Unión Europea, no creo que eso les ayude para mayor cosa, lo hicieron y hasta la fecha siguen en esa pelea y no se termina de arreglar el tema. Entonces, esa es una muestra muy clara. Y sí, ha sido cada vez más difícil dentro de la Unión Europea de llegar a consensos. En parte se debe al mismo problema que hay en la OMC. Usted sabe muy bien, mi querido economista, que entre más partes hay mayor cantidad de partes en una negociación, es más difícil llegar a un acuerdo. Entonces, no es lo mismo entre 20, 15, 14 en el GATT que 160 y pico de países poniéndose de acuerdo bajo un mecanismo de consenso. Lo mismo pasa en la Unión Europea, y más aún cuando en la Unión Europea hay esta tendencia, dice internamente, en sus países miembros hacia el extremo. El caso de Hungría, el caso de Polonia. Acuérdese lo que pasó recientemente en Francia, pues estuvo a punto de ganar Le Pen, ¿no? Y eso no es la excepción, mi querido. Así es, así es. Listo, vea. Sí. Y un último punto y le paso la palabra. Y eso en parte es resultado de una expansión, a mi opinión, muy rápida y excesiva a nuevos miembros, sobre todo hacia Europa Central y Europa del Este. Ahora, con esto concluyo, lo que sí ha ayudado a la Unión Europea definitivamente, paradójicamente, es la guerra de Ucrania, porque eso ha permitido que por primera vez en temas como la seguridad y la defensa, que eran muy flojos de la Unión Europea, se llegue históricamente a primeros acuerdos y que se mantengan en una posición común a pesar de las diferencias en contra de Rusia. ¿Pero es una posición común o es un allanamiento a una agenda externa? Va a haber posiciones diferentes y disposición o creencia o relación a que se está haciendo lo correcto en al asumir esta posición diferente dependiendo de los países y su visión. Pero nunca se ha visto, o muy difícilmente en crisis internacionales, se ha visto que todos los países miembros de la Unión Europea estén dispuestos a mantener una posición común e inclusive entrar en el conflicto a través de este caso del envío de armamento. Y no cualquier armamento, porque uno está mandando pistolitas, ¿no? Están enviando armamento que es sustancial. Como pesado. Sí. Sí, sí, sí. Bien, dentro de esos temas no vamos a entrar ahora, lo hemos hecho con Andrés Servín en otros programas, pero la pregunta, para terminar, dos preguntas pequeñas. O sea, en este contexto de los temas que hemos revisado, que usted ha puntualizado, ¿puede hablarse de la OMC como una instancia de gobernanza global? ¿O nos acercamos cada vez más a una OCDE como un club de los países más ricos? A ver, yo con esto quisiera concluir, mi querido economista, y lo voy a hacer de la siguiente manera, y me va a entender perfectamente. La OMC está en franca decadencia, ha reducido su influencia en cuanto a su principal objetivo, que es fortalecer, ampliar el comercio internacional entre todas las partes, entre todos sus miembros. Ha tenido que sobrevivir, ha abierto la puerta a los acuerdos de libre comercio, por más que a muchos no les gusta dentro de la OMC, y se ha ido por la vía de lo plurilateral para más o menos tener una vía intermediaria entre las dos. El hecho de que la OMC esté en una situación difícil significa que deberían nosotros simplemente hacerle que se esfume, que desaparezca, dejar de existir. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos ahora.
Yo creo, y en eso sí estoy absolutamente convencido, de que yo prefiero tener definitivamente una Organización Mundial de Comercio, por más problemas que tenga, y buscando internamente cómo solucionar esos problemas y teniendo un foro donde todos los países economistas tienen el mismo peso, vuelvo a insistir, porque todos tienen el mismo poder de voto, algo que no es muy común en el sistema de Naciones Unidas, a tener lo que usted mencionó hace un rato, la ley de la jungla. O sea, de que no haya un mínimo de regulación y que cada uno haga lo que le da la gana. Porque si bien en la actualidad, teniendo un sistema organizado, un espacio, normativas, regulaciones, existen desigualdades, abusos, etcétera, imagínense lo que sería si volveríamos a la regla de jungla, a un sistema al estilo mercantilista, donde cada uno le da la gana de hacer. Yo creo que ese es el peor de los escenarios posibles. Por eso, yo soy una persona, y en eso estoy convencido que usted también, creemos en la cooperación internacional, creemos en el diálogo sobre los intereses individuales de los estados, porque usted y yo sabemos a lo que lleva eso. Recordemos la teoría de juegos, el dilema de los prisioneros. Así es. Hay que seguir promoviendo, pero lógicamente mejorando, haciéndole más justas estas instituciones. Pero para mí lo peor que puede pasar es que digan, ok, aquí cerramos el kiosco, el negocio se cerró y ahora sí haga quien quiera, hagan lo que les da absolutamente la gana a cada uno. Yo creo que eso sería un error. Bueno, simplemente una frase de conclusión también. Yo considero, sí, hay muchos autores que plantean que el formar una organización multilateral o plurilateral es costoso y el matarle también es costoso porque implica costos políticos muy grandes, más allá de si está o no cumpliendo sus funciones. Para el Ecuador, para Perú, para Chile, para Argentina, para Brasil incluso. Yo me pregunto, si la OMC sirve para algo, frente al tema, por ejemplo, de la presencia de las flotas pesqueras chinas y de Asia, que son 500, 900, 800 naves que extraen todo lo que pueden de los mares, lo procesan enseguida y ya lo distribuyen en el mundo. Frente a eso, no, por más que usted mencionó que ha habido un avance en la pesca, me parece que para nuestros países es cero. Aquí hay avances en cuanto a eso, definitivamente, pero no va a ser la solución, sin duda alguna, mi querido profesor. Pero sí, no, yo sí creo que ha sido la OMC muy valiosa para nosotros. Y el mejor ejemplo es el Ecuador. Y usted lo sabe. El Ecuador, a través del mecanismo de solución de diferencias de la OMC, le ganó a la Unión Europea en el caso del banano. Y cuando yo tuve el gusto de servir al país como ministro de Comercio Exterior, a mí me tocó defenderle al Ecuador en el caso del camarón con Estados Unidos y le ganamos. ¿Qué otros ejemplos conoce usted a nivel internacional donde se puede lograr ese tipo de cosas? No existe. Bueno, entonces, habría que matizar. No fue el Ecuador, fueron las transnacionales norteamericanas las que ganaron a las transnacionales europeas en el tema banano. Pero bueno, ha sido un gusto, mi querido Francisco, dialogar, a consensuar y discrepar también en algunos elementos. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad para el tema financiero, que es otro tema crucial ahorita en el mundo. Le agradezco mucho. Su despedida, por favor. Y solo me queda agradecerle a la universidad y en especial a usted, profesor. Ha sido un muy grato, muy agradable, muy enriquecedor diálogo con usted. Siempre me gusta a mí hablar con usted. Frontalmente estamos en un espacio académico, entonces la academia tiene la obligación de debatir y eso implica que van a estar de acuerdo en ciertas cosas y en otros no. Pero este debate es el que permite a los que nos están escuchando formarse su propia idea de manera objetiva, sabiendo todas las visiones y posiciones de los temas. Así que gracias por la invitación, mi querido profesor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Tito por su ayuda. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.